Mejía Barquera. Buenas tardes, muchas gracias de nuevo por acompañarnos. Estamos ya listos para continuar con el programa de hoy, en este homenaje al maestro Fernando Mejía Barquera, uno de los más importantes investigadores de la radiodifusión en México, de la historia del IMER, y pues qué mejor fecha que el Día Mundial de la Radio. Antes de continuar, queremos agradecer a la Asociación Mexicana de la Defensoría de las Audiencias que nos acompañe en esta jornada. Vamos ahora a nuestra segunda mesa del día, que hemos titulado Las pasiones de Fernando: la música, el cine, el fútbol y, por supuesto, la producción radiofónica. Van a acompañarnos la doctora Maribel Reyes Calixto, profesora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Muchas gracias por estar aquí. La maestra Graciela Ramírez, productora de Radio Educación. El doctor Martín Hernández, productor, guionista y profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y modelará la doctora Graciela Martínez Matías, profesora e investigadora en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Adelante. Pues muchas gracias. Ha sido, la verdad, momentos memorables, diálogos, encuentros, palabras. Creo que este encuentro, y lo platicábamos hace un momento, nos está llenando de amor, y creo que a veces dejamos de lado eso. Y en este momento que estamos en el Instituto Mexicano de la Radio, que fue mi casa durante mucho tiempo, yo siempre digo en la prehistoria, ¿no? Que estábamos aquí, y cuando yo veo rostros, sonrisas, y uno dice, qué maravilla, esto es la radio, pero esto es también la comunicación. Entonces, pues nuevamente yo quiero agradecer a los presentes, estudiantes, la familia de Fernando, académicos, gente que durante años ha estado precisamente con la comunicación, pero también que fue parte de la vida de Fernando. Creo que la biografía es importante. Me toca esta mesa, moderar esta mesa que son las pasiones. Andrés de Luna señalaba que es una pasión. Pasión es entrega. Pasión también es sufrimiento, pero también implica, como todo el amor, todo el compromiso. Y actualmente, en este momento vamos a hablar la parte de el maestro Fernando y lo que le apasionaba: la radio, la parte de el fútbol, la música y, por supuesto, la enseñanza. Aquí están varios de sus estudiantes que también más adelante nos gustaría que participaran, y también académicos, profesores que forman parte de esta historia de vida. Pues le doy la palabra a la doctora Maribel Reyes Calixto. Ella es profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ella es una comprometida precisamente con la producción, pero también con el arte, con los videojuegos. Ella trabajó con Fernando en el plantel Cuautepec. Yo creo que nos va a contar un poco de esa historia, y que ya lo adelantaba yo en la primera parte, cuando en Cuautepec todavía no había cabinas y tenían que construir. También su familia contará al respecto, que ya nos estaban diciendo cómo fueron a comprar al centro precisamente toda esta esponja para hacer la cabina, y creo que esa entrega y dedicación los alumnos lo perciben. Pues sin más preámbulo, doy la palabra a la doctora Maribel Reyes Calixto, pues para que nos platiques un poco, pues de estos vínculos también con Fernando y estas pasiones que creo que la pudiste vivir de cerca en términos a su vida académica, en términos a la enseñanza. Adelante, Mari. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan aquí en el Estudio A, y a quienes nos siguen también por las redes sociales del Instituto. Muchas gracias al IMER, también mi casa en algún momento. Aquí inicié mi vida profesional. Me siento muy complacida de estar aquí nuevamente en este Estudio A. La y los profesores de la UACM que organizaron estas mesas. Muchas gracias por hacerme partícipe de este homenaje a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, a Radio Educación. Muchas gracias, y a todos los presentes por estar aquí.
Hoy nos reunimos para recordar y honrar a un hombre cuyo legado resonará en las ondas hertzianas y en los medios digitales por generaciones, Fernando Mejía Barquera. Su vida profesional estuvo dedicada a la investigación y al amor por la radio y la música, una de sus pasiones, que fue una brújula que guió su camino. Fernando fue un hombre de muchas letras y pocas palabras. Tuve el gusto de conocerlo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Fuimos compañeros en la Academia de Comunicación y Cultura y frecuentemente coincidíamos, ya sea en los pasillos o en las cabinas, durante cerca de 15 años. ¿Cuántas veces lo vi pasar hacia su clase? Serio, ensimismado, silencioso. Así se veía el profe Fer, como le conocían sus estudiantes, pero la verdad es que no era tan callado. Eso es lo que traía la música por dentro. Era cosa de mencionar un género, un cantante, un compositor para detonar profusas charlas. Sus ojos brillaban y el rostro se le iluminaba al hablar de las melodías que llenaron el cuadrante durante las décadas pasadas. Lo mismo nos hablaba del tenor lírico José Mojica y de la primera transmisión radial en México que de Acerina y su danzonera, del rock urbano de los 80s y de la transformadora influencia de Louis Armstrong en el jazz. Desde los primeros programas hasta las emisoras actuales, Fernando conocía un mar de datos. Era un maestro de la sintonía, un navegante en el vasto océano de las frecuencias. Junto con sus materiales de clase, lo acompañaba siempre su reproductor de música, que en sí era una pieza clásica, de verdad, era una pieza de colección ese reproductor. Ahí traía una amplísima playlist, cada tema cuidadosamente seleccionado por alguna razón en particular, porque toda esa música representaba su propio soundtrack. Cuando en los estudios de grabación en el plantel Cuautepec se escuchaba música, es que Mejía Barquera estaba ahí, conectando, ecualizando, nivelando, era muy exigente con la calidad. Aquí hago una pausa para hablar de esa faceta de Fernando. Fernando se llevaba muy bien con la cablística, decíamos. Nos tocó construir esos estudios de grabación, esas cabinas desde cero, desde que ni siquiera estaba el lugar en donde iban a construirse, ¿no? O iban a adaptarse, no había nada. Entonces había que echar mano de lo que sabíamos. Él no solamente iba al centro por la espuma, sino que se dio a la tarea de también iniciar el oficio de soldador y de crear las tiras conocidas como tiras de parcheo, los conectores para los micrófonos para conectar el estudio con el máster. Todo eso hacía, no había límites con tal de llevar los recursos. Así como en la mesa anterior se mencionaba que era un ferviente defensor de la radio pública, lo era también de la educación pública. Entonces, donde no había nada, había que construirlo, había que hacerlo, había que lograrlo, y él no se daba por vencido hasta tener resultados. Me tocó gratamente vivir todo ese lapso, que fueron no pocos años, fueron algunos años de gestiones, de búsqueda, de hacer que las cosas funcionaran. Por esa pasión hacia la docencia, por esa pasión hacia la radio, hacia el sonido, hacia la calidad, enseñaba a sus estudiantes a afinar el oído, a ser pulcros con sus ediciones, a saber que la radio requiere de un lenguaje creativo que combina la voz, los efectos, el silencio y la música. Sin duda, una pasión más que se suma a los tópicos de esta charla tiene que ver con la docencia. No me cabe la menor duda de que amaba su profesión. Podía hablar con otros profesores poco, pero se desbordaba con sus estudiantes, quienes elogiaban su conocimiento, perseverancia y paciencia. Tras el reciente fallecimiento del profesor Mejía Barquera, tuve la oportunidad de charlar con algunos de sus egresados, de sus estudiantes que fueron hace muchos años, y todos me referían esto.
el profesor tenía paciencia por la enseñanza. En los momentos más complicados de la grabación se detenía para enseñarnos cómo hacer una adecuada pronunciación, o desde el guión, mucho se ha hablado aquí de la pulcritud que él tuvo siempre en la redacción. Entonces el guión tenía que ser cuidadosamente redactado, tenía que estar pulcro. Y en la parte de la edición, que llevaba mucho más tiempo, a veces se le hacía de noche en el plantel Cuautepec, ¿no? Allá en la montaña donde la Ciudad de México se ve como un cúmulo de luciérnagas. Allá estaba él trabajando hasta muy tarde con sus estudiantes, con sus alumnos, enseñándolos a nivelar, enseñándolos a limpiar los audios, a poner la música, siempre con paciencia y dedicación. Con cariño recuerdan aquellos tiempos, sus estudiantes, donde aún no había cabinas en la escuela. Fernando llevó una mezcladora de 3 canales y un par de micrófonos para grabar desde su cubículo. Y los alumnos evitaban los ecos metiendo la cabeza en una caja de cartón forrada con espuma. No había pretexto para no producir buenos contenidos, porque la radio no la determina solamente la tecnología, sino la creatividad y la investigación. Como profesor investigador en la UACM, Fernando inspiró a sus alumnos a explorar la comunicación desde una perspectiva creativa y crítica. Su compromiso con la academia y su amor por la radio se entrelazaron. No solo enseñaba en el aula, sino a través de su obra, investigando, escribiendo y debatiendo sobre los desafíos contemporáneos de los medios de comunicación. Hoy en este recinto, en el IMER, que también fue su casa, queremos asegurarnos de que su legado no se desvanezca, y creo que permanecerá y trascenderá en todos esos estudiantes, que algunos de ellos están aquí reunidos, que igual atravesaron la ciudad, como él atravesaba para ir al plantel Cuautepec, atravesaban la ciudad. Así ellos atraviesan hoy la ciudad desde el norte hasta el sur para estar aquí, para honrar su memoria y para hacerlo trascender. Fernando Mejía Barquera seguirá vivo mientras haya una radio encendida y un oído atento. Su curiosidad insaciable, su amor por la música, su compromiso con la docencia nos inspira a seguir explorando, a seguir sintonizando. Yo me siento particularmente honrada de haber compartido estos 15 años junto a él, de ser compañeros, de leer los manuales de las consolas y los micrófonos juntos, de tratar de entender las entradas y las salidas, de colocar esa espuma acústica en las paredes de nuestra cabina, de que juntos cooperábamos para mandar a hacer los pedestales de las bocinas, de traer los insumos hasta los más mínimos, los cables, para que los estudiantes cuando llegaran pudieran producir, pudieran saber de la magia de la radio, pudieran saber que sus ideas podían sonar y que tenían voz, que no importaba que fueran hasta Cuautepec, hasta la zona que está enclavada en la montaña, en donde los taxis no nos quieren llevar porque es una zona peligrosa, pero que ahí su voz se escucha. Fernando, allá donde estés, que tu señal no se pierda. Gracias por enseñarnos que la radio no es solo transmisión, sino también conexión, pasión y memoria. Gracias. Pues gracias a la profesora Maribel. Yo creo que enfatiza mucho la parte de la enseñanza, y creo que hace un momento me preguntaban, Fernando, ¿creó escuela? Le digo, sí, creo que está dejando la escuela del compromiso, de la entrega, pero también creo que a través de su cátedra podemos lograr acercar a los estudiantes a la investigación. Esa investigación de la que se ha hablado con rigurosidad, pero también en la pasión de hacer radio, de hacer esta radio con creatividad que le esté hablando a la sociedad. Y me parece que esto es importante. A veces se soslaya o no se conoce mucho la trayectoria de Fernando, el periodista. Quiero comentar un dato que creo que pocos saben. Él trabajaba en el periódico Milenio. Y entonces hubo un momento, un recorte de periodistas. Y él me contó
que en ese momento, cuando estaban haciendo el recorte, Ciro Gómez Leiva, que era el director editorial, dijo, a él no lo tocan. Y entonces, dice, continué trabajando. Y él nos contaba, varios políticos en distintas administraciones les ofrecieron puestos. Él nunca quiso, ¿no? Ya se ha hablado precisamente de su personalidad y él decía, es que mi labor es la investigación, es la docencia, es la enseñanza y por supuesto su pasión por la radio, su pasión por entender el ecosistema mediático para entender este país. Entender los medios también es comprender la sociedad, precisamente como un territorio que está hablando. Y hablando de este territorio mediático, pues alguien que trabajó con él, que estuvo muy cercana, es precisamente Graciela Ramírez. Graciela Ramírez, maestra en periodismo, pero productora de radioeducación durante muchos años. Me parece que muchos de ustedes han hecho servicio con ella en la Autónoma de la Ciudad de México. Estamos muy agradecidos y en la UNAM, porque me parece que Graciela y El Fin Justifica a los Medios y sus programas han sido escuela. Eso se agradece muchísimo. Este albergo que has dado en radioeducación es bien importante. Y tú estuviste muy cerca de Fernando, lo conociste, trabajaste, y una de las últimas entrevistas que se le hicieron en radio, pues tuvo el privilegio de ser precisamente con Graciela Ramírez. Te doy la palabra, tocayo. Muchas gracias. Perdón, y muchas gracias por haberle bajado al congelador. Creo que muchos nos pusimos roncos aquí, aparte de la emoción, ¿verdad?, que nos da estar aquí. Agradezco mucho a Limer haberme invitado a estar en esta mesa en homenaje a mi querido Fernando Mejía Barquera. Pues un investigador que, como ya se ha dicho aquí, no quisiera yo repetir lo que ya muchos han dicho y sobre todo esta espléndida semblanza que ha hecho el doctor Raúl Trejo del Arbre en la mesa anterior, de toda la producción, la obra de Fernando, ¿no?, que es muy vasta, tanto a nivel de los libros que escribió como a nivel periodístico, ¿verdad? Porque también se distinguió por ser un analista que estaba al día, que estaba enterado y siguiendo todos los acontecimientos relacionados con la radiodifusión. Fernando efectivamente era muy acucioso, era muy dedicado a la investigación, estaba totalmente metido en el tema y tenía una pasión muy grande por la radio, por supuesto. A nosotros nos tocó convivir con él porque muchas veces fue a nuestro programa, cada vez que lo invitábamos a participar, acudía gustosamente a compartir su conocimiento con nuestros radioescuchas y conversábamos, por supuesto, antes y después del programa con él sobre estos temas. Muchas veces él nos daba información que pues no sabíamos, que no conocíamos y que nos daba motivo para nuevos programas, para ir dando seguimiento a los acontecimientos, porque él se metía hasta el fondo y sabía cómo se estaba discutiendo este tema en la Cámara de Diputados, cómo se estaba discutiendo el tema de las concesiones, sobre todo este primer libro mítico que todavía estamos esperando la segunda parte, su publicación, se hizo en un momento en que era una gran opacidad sobre lo que pasaba con la radiodifusión. No conocíamos la manera en que se otorgaban las concesiones, ni a quién se le otorgaban, ni cuántas habían. Todavía hoy en México nos hacen falta datos de cuántas frecuencias existen, pero ya digamos que hemos avanzado en ese sentido. Pero cuando él hace esta investigación, realmente hizo un trabajo muy duro en obtener todos estos datos, ¿no? Y a él le gustaba meterse en los temas a profundidad y abarcaba largos periodos de tiempo, ¿no? Su último libro sobre la música, pues es nada menos que un siglo de la radio en la Ciudad de México, siguiendo el tema de la música. Él estudió a profundidad estos temas. También el libro que escribió sobre el Nacional abarcó un largo periodo. También aquí de Limer
Él se metía a fondo a investigar estos temas y también se metía a fondo a investigar lo que era la radio. No estaba nada más en la onda de la enseñanza, la academia, no, sino que iba a Radio Educación. Yo lo recuerdo en muchas ocasiones. Seguramente tenía relación con lo que acaban de mencionar, de que estaban montando el estudio, pero él iba a hablar con los ingenieros de estudio de Radio Educación, a conocer a fondo cómo se estaban manejando estas tecnologías digitales, cómo funcionaba el Pro Tools, cómo estaban conectados los equipos, cómo era la transmisión, y se clavaba horas platicando con ellos, conociendo a fondo cómo era que estaba acondicionado acústicamente el estudio, y aprendía de ahí, y pues obviamente lo enseñaba a sus alumnos. Creo que es una gran pérdida porque se nos ha ido muy pronto. Fernando tenía todavía mucho que dar. Creo que estaba preparando varios trabajos después de terminar este gran trabajo de la música en la Ciudad de México, en la radio de la Ciudad de México. Él ya preparaba otros trabajos y su labor como docente en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, pues era lo que le absorbía mucho tiempo, que es quizás lo que lo alejó a últimas fechas un poco de estar en el periodismo más presente, ¿no? Aunque no dejaba de estar ahí. Su presencia también en entrevistas, en programas. Nosotros tuvimos la fortuna de tenerlo recientemente en 2 programas, uno que dedicamos justamente al Día Internacional de la Radio, un día como hoy, y otro a la presentación de su libro ya publicado al fin después de mucho tiempo, porque durante varias ocasiones nos fue a platicar de los avances de esta investigación. Ya una vez publicado el libro, fue y nos contó sobre este libro, y yo quiero que escuchen la voz de Fernando en este homenaje, porque pues ya hemos dicho mucho de él y coincidimos todos, tanto en su calidad humana, en su modestia, en su grandeza como investigador, pero el escucharlo creo que nos va a motivar mucho a que volvamos a recordar su presencia física, su sapiencia, su bonomía, su generosidad, y yo quiero que me ayuden allá en la cabina a poner unos audios que preparé de los últimos programas en los que nos acompañó. Uno fue el 13 de febrero de 2020, poco antes de que entráramos a esta pandemia, que nos hizo escondernos en nuestras casas y aprender a hacer la radio de otra forma, a como diera lugar. Y el otro fue el 30 de septiembre de 2021, cuando nos habló de su libro. Entonces, si podemos, por favor, poner el inserto número 3, el audio donde nos habló precisamente sobre la música en la radio mexicana. Muchos géneros, muchísimos, ¿no? Yo respondería diciendo que todos estos géneros que se han dado en la radio de la Ciudad de México en estos 100 años de existencia del medio radiofónico provienen básicamente de 3 influencias: la música mexicana, la cubana y la estadounidense. En la década de los años 20, cuando surge la radio, por ejemplo, se tocaban muchos valses, canciones napolitanas, música de cámara. Llegó a presentarse en la radio, por ejemplo, Andrés Segovia, el célebre guitarrista español, y en el caso de músicos mexicanos, Ricardo Castro y también Manuel M. Ponce. Se tocaba mucho música de ellos. También ya existían algunas expresiones de jazz, sobre todo en la vertiente que conocemos como Dixieland, y aparece también el foxtrot. Luego, en los 30, boleros, música cubana, habaneras, danzón. En los 20, y se consolida en los 30 la presencia, por ejemplo, la trova yucateca. Ya al final de la década de los 30 y durante los años 40, el swing, las grandes bandas. Final de esa década, mambo, pero también desde los años 20 la música ranchera. A veces se dice que es la música folclórica, pero en realidad la música ranchera que conocemos es como una recreación de temas campiranos, pero con algunos elementos, por ejemplo, de sones jaliscienses, pero realmente hecha en las ciudades y con el propósito de grabarla y de colocarla en la radio. En los 50 hay una variación, por ejemplo, de la música ranchera, se fusiona con el bolero. Parece este híbrido que conocemos
conocemos como bolero ranchero, cuyos principales exponentes fueron sin duda Pedro Infante, y ya en la década de los 60 es Javier Solís. También en los 50 está el cha-cha-cha, y empiezan a llegar otros géneros latinoamericanos, por ejemplo, el porro y el merecumbé, que son colombianos. Incluso Benny Moré graba, por ejemplo, algún porro a principios de los años 50. Ya en los 60 ocurre un fenómeno internacional importante, que es la Revolución Cubana, y entonces el efecto de todo esto es que la música cubana que antes llegaba a México y sus intérpretes comienzan ya a no llegar, y se crea un vacío ahí muy importante que cubren otros géneros de los llamados de la música tropical, como por ejemplo la cumbia, causa furor en México en la década de los 60. Aparece también el ska con Toño Quirasco, pero los grandes protagonistas de la década sin duda son los grupos de rock en español. Luego en los 70 hay un híbrido, después del Festival de Avándaro, los grupos de rock, el 69 al 71, muchos provenientes de Tijuana, pero que estaban teniendo gran éxito en la radio, como Radio Juventud, la hoy 660. Después del Festival de Avándaro hay un corte ahí, varios de estos grupos ya no pueden seguir tocando, cogen en los llamados hoyos funkis, y algunos grupos de rock de plano arrían la bandera rock y empiezan a tocar una mezcla de bolero con el formato de grupo de rock, y ahí aparecen también estos grupos como los Solitarios, Ropa Loca, todos estos. Es un sonido muy, muy peculiar, ¿no? Y después en los 80 están, por ejemplo, el pop en español, estos grupos que no tocaban, sino más bien tenían coreografías y cantaban, como Menudo, o de chicas como Flans, en fin. En los años 90, sin duda, el género tiene más presencia en la radio, es la música grupera. Esta mezcla tiene varios elementos, ¿no? Música de la costa del Pacífico mexicana, música norteña, elementos de rock and roll y hasta de bolero, en fin, y de cumbia. Y ya en la década en las 2 décadas que llevamos, pues también tienen gran presencia el reggaetón, existe el pop en español, y ya en esta década que acaba de terminar, la de 2010, hay un tipo de canciones que se llaman de colaboración, ¿no? Entonces se recrean algunas canciones de la década pasada o de años anteriores, y, por ejemplo, Los Ángeles Azules invitan a Natalia Lafourcade, y así, estas colaboraciones hoy tienen mucha presencia en la radio mexicana. Esto es un apretado síntesis de todo lo que contiene este libro, el soundtrack de la vida cotidiana, 100 años de radio y música popular en la Ciudad de México, un largo periodo que va de 1921 a 2020, nada más y nada menos, ¿no? Pues en este libro se pueden encontrar datos muy especiales que no encontramos en otro lado y que son producto de la profundidad de la investigación de Fernando. Él nos habló, por ejemplo, de cómo se inició en México la segmentación de los públicos en la radio mexicana, y vamos a escucharlo en este siguiente audio, el número 4, por favor. Las estaciones al inicio no estaban especializadas en algún género musical o en algún tipo de público. Piensa como ahora es muy visible en la radio musical, eran efectivamente generalistas, ¿no? Y trataban de colocar en su programación el mayor número de géneros musicales, y eran programaciones muy variadas. Por ejemplo, si uno ve en la segunda década, 1930, la inauguración, el programa de inauguración del XW, va a ver que hay una gran cantidad de géneros. Hay boleros, hay trova yucateca, hay danzón, hay solistas mujeres, solistas hombres, generalmente boleristas, y así es la radio hasta la década de 1950, cuando ya empiezan a aparecer las estaciones especializadas. Hubo un fenómeno y un radiodifusor muy importante que fue Guillermo Salas, dueño de Radio 1000. Él adquiere la estación Radio 1000 y adquiere también, que hoy conocemos como Radio 590, y la 1380 de AM. Y él dice, yo no puedo competir la XCW, un radio en vivo, musical, está mucho dinero. Entonces, lo que yo voy a hacer es ofrecerle a usted, se dirige al radio escuche, lo mismo, nada más que no en vivo, sino grabado. Eso nos permitirá ver canciones de Europa, músicos que nunca se han escuchado en México, europeos, franceses, italianos. Y Guillermo Salas es el primero que segmenta las audiencias o hace una programación especializada en varias de sus estaciones. Por ejemplo, a 590 llama a la estación Los Estudiantes. Él se dirige a un público juvenil y sobre todo pone canciones del hit parade estadounidense. Todavía no llega el rock and roll. La otra estación, 1380 AM,
dedica a las mujeres y es la famosa radio femenina que existió durante el segundo lustro de la década de 1950, y también Radio 1000 para el adulto contemporáneo, ¿no? Y ese ejemplo lo siguen muchas otras estaciones y se da lugar al fenómeno que se conoce como radio disquera. Es decir, las estaciones ya no gastarán tanto dinero, ya no competirán con la W en Renodesta, que eran las grandes producciones musicales, sino transmitiendo grabaciones. Entonces se crea esta forma de operación radiofónica, que es una forma de operación más barata, exige menos gasto porque no hay que contratar conjuntos musicales grandes, y así se desarrolla la radio musical, pues incluso hasta nuestros días. Pues la profundidad de la investigación de Fernando pues no abarcaba solamente la parte de la economía y la política, sino la parte operativa de cómo funcionaba la radio desde los estudios y gran cantidad de anécdotas. Por ejemplo, él nos habla de cómo se inicia este tema del Hit Parade en México. Vamos a escuchar el quinto, por favor. En el libro yo incluyo, el capítulo 2 se llama precisamente el Hit Parade mexicano. Sin embargo, debo decir que el término Hit Parade o la medición, cuáles son las canciones más populares, digámoslo así, inicia más o menos en 1943-44. Ocurren como parte de la propaganda de guerra estadounidense. Es decir, el primer programa Hit Parade, que se llama Hit Parade, en la radio mexicana, está patrocinada por una organización estadounidense, pues prácticamente de espionaje, y ellos presentaban aquí en México el Hit Parade estadounidense, y no tuvo mucho éxito como programa radiofónico, pero después Cigarros El Águila hizo un programa que se llamaba el Hit Parade mexicano, y ese sí tuvo mucho éxito. Efectivamente, para ingresar al Hit Parade no siempre ha importado la calidad de la música, sino el número de veces que se tocan en la radio, y que eso hace que la canción pues tenga mucho más presencia. De ahí se derivó un fenómeno que fue el de la payola, pagar para que la canción sea repetida en la radio. Surgió en Estados Unidos y el iniciador de esto fue el célebre disc jockey Alan Freed. Él incluso fue a la cárcel por haber recibido dinero a cambio de programar las canciones en la radio, en la estación donde él trabajaba. En México nunca se ha reconocido la presencia de la payola. Sin embargo, muchas de las canciones a lo largo de estos 100 años de la radio las seguimos oyendo y nos las aprendimos. Muchas veces sí tienen méritos musicales importantes, ¿no? Anécdotas como estas podemos encontrar mucho en este libro del soundtrack de la vida cotidiana, que pues es un libro mucho más amable. Creo que Fernando disfrutó mucho hacerlo. Por supuesto que el tema de las concesiones, de la economía, la política, todo esto es un poco más duro, pero pues como se ha dicho mucho aquí, la música era algo que también le apasionaba y que tenía un gran conocimiento de todos los géneros y de todo lo que se fue difundiendo en la radio mexicana, cómo se fue segmentando, cómo se fueron dedicando las estaciones a públicos específicos, y esto pues lo fue plasmando en este gran libro que les recomiendo que lo lean. Espero que esté ya en forma digital, porque es un libro de una edición bastante elegante, digamos, ¿no? Con muy buen papel, con muchas fotografías, y que bueno, les va a encantar. Yo creo que con este último inserto que vamos a escuchar a continuación, él nos hace justamente un resumen de este libro, el soundtrack de la vida cotidiana. Vamos a escuchar este último sexto audio, por favor. La música es el contenido radiofónico que las audiencias buscan más. La música tiene el 83%, las noticias tienen el 39%. Entonces la radio musical ha sido una presencia constante, ¿no? Y hay que ubicar a la música popular comercial como un fenómeno de la industria cultural, un fenómeno comercial, pero también al mismo tiempo como algo que forma parte de nuestra vida cotidiana en todos los órdenes prácticamente, en el económico, político, cultural, todos, ¿no? El amor, en fin.
Y finalmente hago un recuento de esto que es la inestabilidad del cuadrante, cómo las estaciones han ido cambiando de programación, generalmente sin hacer ninguna consulta a los radioescuchas. De repente han habido estaciones que un día tocaban música clásica y al otro día se convirtieron en estaciones de transmisiones deportivas, otras que daban noticias un día y al otro ya era música grupera, en fin, hasta llegar pues al punto de esto que llamamos convergencia digital, convergencia tecnológica, y tratar de ubicar a la radio en este nuevo entorno que es el sistema mediático generado por la convergencia digital, y ver cómo la radio está ajustando, está buscando su lugar en convivencia con las nuevas plataformas, algunas ya no son tan nuevas, que ha generado Internet. Que yo creo que ese es el futuro de la radio, entender que los contenidos radiofónicos son ya multiplataforma y que ya no tiene sentido entender a la radio solamente como transmisión a través del espectro radioeléctrico mediante las frecuencias de AM y FM, sino que también el Internet ofrece muchas otras formas para que este gran tesoro que es el lenguaje radiofónico permanezca en el futuro. Me emociona mucho escuchar la voz de Fernando, sabiendo que ya no está aquí, pero pues su voz está grabada en muchísimos de los programas que hicimos en Radio Educación. Ahí están en la fonoteca para los alumnos que quieran escuchar estos programas, y pueden tener acceso a ellos a través de una solicitud. En la fonoteca están estos programas, simplemente se buscará a través de su nombre, o pueden hacerlo si quieren a través mío también. Y bueno, yo hoy traje un regalo para su familia, justamente en una USB, varios de los programas que hicimos con él, aparte de los audios que acabamos de escuchar. Y bueno, pues me congratulo también de esta cátedra que se va a abrir en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México para fomentar la investigación de la radio en los jóvenes. Creo que, como dijo Fernando, la radio sigue adelante, ahora ya es de otra manera y hay que buscar nuevos lenguajes, nuevas narrativas, nuevas formas en que la radio va a seguir adelante y que los jóvenes puedan seguir investigándola y haciéndola, por supuesto, ¿no? Entonces, espero que este motivo haga que el interés en la obra de Fernando Mejía Barquera continúe por muchas generaciones. Muchas gracias. Felicidades. Gracias, Graciela. Yo creo que a más de uno nos movió escuchar la voz de Fernando, ¿no? Es un, creo, gran regalo que traes a la familia, pero creo que también a todos nosotros escuchar esa voz, ¿no? Y sobre todo, ya se dieron cuenta, hace ratito hablaban de la biblioteca ambulante que era, ya lo escucharon, ¿no? Tenía el dato preciso, ahí estaba, ¿no? Y era un gran amante de la música y le gustaba mucho Javier Solís. Y le gustaba mucho la canción de 100 años. Entonces creo que también son esos datos importantes de la biografía que marca al ser humano. Hay un autor que me gusta mucho citar en las clases, que es Murray Schafer, y él habla de la huella sonora. Y creo que de alguna manera esta parte del soundtrack de la vida cotidiana, del que ha hecho mención Graciela, tiene mucho que ver con eso. La huella acústica, la música que nos marcó. Y entonces en cada momento ustedes pueden decir, cuando yo tenía tal edad, ¿qué música escuchaba? La huella sonora es tan importante para la biografía de las personas y de los lugares. Y yo creo que esto es bien interesante, y el libro lo tiene. El libro, porque va haciendo una transición por la historia de México desde 1920 hasta 1921, y uno va viendo la realidad de México, pero también la va escuchando a través de este trabajo que hizo el maestro Barquera. Pero también decíamos, Fernando gustaba mucho del cine y del cine mexicano, pero también del fútbol. Yo recuerdo que la vez que lo vimos en su casa, pues platicábamos de Franz Beckenbauer. Yo le decía, bueno, es que a mí me encantaba el Kaiser de la selección alemana.
y él hablaba del Atlante y todo lo que significaba y todo el fútbol y se sabía los nombres de todos los futbolistas. Lo traigo a colación porque a continuación voy a presentar al maestro, al doctor Martín Hernández. Martín es doctor, profesor universitario en la Autónoma de la Ciudad de México, productor, creativo, trabaja mucho la parte del cómic, es un apasionado del cine, pero también un apasionado de los deportes, apasionado del deporte, del fútbol, y también, me permito compartirlo, fue muy interesante ese día que estuvimos con Fernando, cómo Martín lo hacía reír tanto, ¿no? Además de sabio, inteligente que es Martín, es muy ocurrente. Y entonces provocaba mucho la risa de Fernando, que ese día, y si me permite Jovita, ese día Fernando dijo, hoy no hay medicinas. Hoy se abre una botella de vino porque estoy con mis amigos y hay que festejar. Pues le doy la palabra al doctor Martín Hernández, pues para que nos comente al respecto. Adelante, Martín. Muchas gracias. Bueno, yo quiero primero agradecer la invitación a todos, a Limera, Reeducación, a la OACM, a ustedes mismos, y compartir esta mesa es súper agradable. Pero yo quiero empezar con una anécdota para que vean la calidad de persona que era Fernando. Fernando entra un tiempo después de que yo estoy en la universidad, la OACM. Yo hice los programas de estudio y por razones obvias se me acerca a mí porque yo le tenía que dar la información de las materias. Yo no relacionaba la imagen de Fernando, no conocía a Fernando con el investigador, con los libros, con la teoría. Entonces llego, platico con él, le doy los programas y le digo, y la bibliografía ahí está, muy completa, conseguí los libros de Fernando, le digo. Si no los tienes, te los paso, le digo. Y entonces él me dice, pues dijo, este güey no sabe lo que está diciendo, pero bueno, no le voy a decir nada, pobrecito, está muy emocionado. Y me agradece, me dice, sí, yo te los pido si los necesito y todo. Y va. Eran los libros de Fernando Mejía Barquera. Después platicamos de fútbol y algunas cosillas ahí ya intrascendentes en ese momento. Lo veía, lo saludaba, ¿tienes alguna duda? ¿Los libros no me los has pedido? Sí, no te preocupes, yo me encargo. Y después con Luis, me dice, ahí está Fernando. Y le digo, sí, he estado platicando con él. Y él me entra, ya relaciono por una cosa que me dice Luis, que el tipo que le estoy recomendando son los libros de él. Y nunca me corrigió. Ese nivel era Fernando. O sea, la posibilidad de conocer no se la guardó, no quiso molestarme. Pero más allá de eso fue decirte, ahí están los libros, y después compartimos cosas. Pero luego me voy a la cuestión del fútbol. Siempre me burlé del Atlante. Yo le decía a Fernando, tienes que escribir un libro porque si haces un tiraje de 1000 se vende. Todos los que le van al Atlante son 1000. Claro, yo le iba a la América y se burlaba de mí. Yo le voy a la América. Entonces me decía, no, es que tú no sabes lo que estás diciendo. Y a partir de ahí fuimos compartiendo muchísimas anécdotas a partir del fútbol. La última, le digo, yo no sé por qué no le voy al Atlante, ya hablando en serio, Fernando, porque mi papá jugó en el Atlante en la década de los 40. Y se quedó sorprendido. Sí, no era un jugador importante, pero ahí estuvo un tiempo compartiendo de portero y después tuvo que hacer un lado para dedicarse a lo que tenía que dedicarse. Pero Fernando era esta persona que lograba, y eso lo aprendimos de él, sus pasiones las volvió un medio de vida. Es decir, el cine, la música, obviamente la radio, fue más allá de lo que implicaba hacer investigación. Era involucrarse en el proceso de investigación a partir de la pasión que sentía por sus hobbies. Y ahí la importancia de Fernando de enseñarnos a todos que no tenemos que desligar todas las pasiones que nos gusta para poder ser un muy buen investigador, ser un muy buen catedrático,
ser un muy buen periodista, involucrando lo que implica las pasiones. A veces se nos olvida eso. La banalidad del fútbol se volvía una pasión porque era aquello, en esa anécdota que cuenta Raúl, de describir lo que implica jugar, el olor al césped, al olor, eso solamente lo hace que siente una pasión y que ve que en el fútbol es más allá del deporte, porque es un fenómeno social y cultural. Y eso nos lo transmitía, o sea, y por eso siempre, yo creo que siempre me vio condescendiente. Dice, este muchacho que no sabía que yo era el de los libros que tú utilizas para tu clase, no soy tan muchacho, pero me había dicho así. Pero luego vimos cómo me llegaba a preguntar cosas. ¿Y por qué me está preguntando a mí este señor? Qué buena onda de Fernando. Y cuando le digo que voy a hablar de su libro para hacer algunas cosas, me dice, es un honor que tú lo hagas, ya. Me ganó. De por sí ya me tenía, ya con eso fui su esclavo. Pero permanentemente puedo decir que Fernando nos involucraba en sus pasiones, porque la meticulosidad del dato no era por decirlo nada más, era para que supiéramos que ahí estaba un acercamiento a la verdad, al conocimiento. Y eso es lo importante que tiene. La anécdota que platica Octavio de cómo nos deslumbró a todos, de lo que se tenía que hacer para tener una concesión, de cómo teníamos que armarlo, no solamente a nivel legislativo, a nivel operativo y técnico. Bueno, este cuate que está haciendo aquí, es impresionante la capacidad que tenía por transmitirnos el conocimiento sin soberbia. Era tan espontáneo en él decirnos, aquí está lo que tienen que hacer, aquí está lo que yo he descubierto, hay que buscar más. De una forma en que no te sentías agredido por tu ignorancia, sino te sentías agradecido por lo que acababas de aprender. Eso sería, Fernando. Gracias. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias. Y yo creo que anécdotas así tenemos muchas. Está Octavio, Luis, hicimos Mari, Martín, el grupo de radio, exactamente. Y él quiso estar con nosotros, ¿no? Porque no le gustaba trabajar en colectivo, pero nos dijo sí. Y todavía cuando organizamos en pandemia la presentación de su libro, al principio no quería. Posteriormente se hizo. Y creo que fue uno de los actos muy, muy bonitos, donde estuvieron participando no solamente gente de México, sino también gente de Ecuador que estuvieron conectados. Estuvo de aquí, estuvo presente el IMER porque estuvo a través de Óscar Sarkis, que lo invitamos a través de la gerente de Horizonte, Mariana, y entonces creo que se ha convertido en una fiesta y nosotros, yo creo que podemos sentirnos privilegiados porque esta parte que también se habla de que no convivía, a nosotros nos dio ese privilegio, ¿no? En los fines de año, las fiestas que hacíamos o las reuniones de trabajo que se convertían en comidas largas, creo que eso también es el profesor, creo que también eso es el ser humano. Y creo que también eso es lo que nos ha enseñado a todos. Yo quisiera darle la palabra a algunas de las personas que están aquí, académicos de la UAM, de la UACM, de la UNAM, estudiantes que quieran comentar algo al respecto. Sí me gustaría darles la palabra porque sé que para los estudiantes, los profesores, Fernando también fue importante en su vida. Entonces, yo quisiera preguntar si alguien quiere intervenir, comentar algo. Por aquí, no sé si la maestra Beatriz Solís, que está con nosotros, Betty Solís, ¿no?, quiere comentar algo. ¿Sí? Sí, por favor. Sí, podemos pasarle el micrófono. También está... Sí, si se pueden pasar, Betty, no sé, Ernesto, si quieras comentar algo.
por favor. ¿Alguien más? Rosario, Auxilio, por favor, si se pueden acercar para el micrófono. Sí, la maestra Beatriz Solís, académica de la UAM. Adelante, maestra. Muchísimas gracias, Graciela. Me obligas. Lo agradezco, pero me dejó muy emocionada la plática, la última conversación acerca de Fernando, y entonces no sé si pueda, pero yo agradezco muchísimo todas estas remembranzas. Los envidio a ustedes porque lograron hacer un trabajo colectivo y tan personal con él, porque era el reclamo que permanentemente yo le hacía. Lo conocí, bueno, lo conocí, lo sigo queriendo desde que él estaba terminando su tesis de licenciatura, acompañado de una gran amiga que es Fátima Fernández, que también, por cierto, no pudo estar, pero está. Y lo conocí como un brillante estudiante, y después con un envidiable y brillantísimo investigador, al que yo generalmente le reclamaba que tenía que presumir y cacarear su trabajo. Le decía yo, compártenos por favor todo este trabajo y toda esta meticulosidad con la que tú podrías ayudarnos. Y él siempre, no, ustedes revísenlo y ustedes hablen de mi trabajo. Y bueno, eso incrementaba nuestro cariño y nuestra admiración. Yo lo sigo extrañando, lo seguiremos extrañando, pero está presente en su trabajo, en su obra y en los amigos entrañables que dejó como su servidora. Yo no puedo decirles más. Gracias. Muchas gracias, Betty. Al contrario, muy agradecida, muy, muy agradecida. Ernesto, por favor. Ernesto Guzmán, estudiante de la Autónoma de la Ciudad de México, trabajaba en lo que nosotros conocemos de alguna manera, la figura de adjunto en la UNAM, ¿no? Y que lo apoyó en los laboratorios, pero también fue su estudiante. Adelante, por favor, Ernesto. Muchísimas gracias. Es difícil hablar del profe Fer. Yo fui uno de los privilegiados en aquel entonces en Cuautepec, cuando no se tenían cabinas y teníamos que montar un espacio al lado del elevador. Y ahí nos tenía el profe a varios alumnos yendo a su cubo por las esponjas, por los cables. Y justo a la hora que me tocaba a mí grabar, un grupo de compañeros de la universidad se ponían a tocar con unos tambores. Entonces era complicado grabar, pero el profe siempre se las ingeniaba y nos incitaba a buscar espacios para poder grabar. Tuve la oportunidad de ser más que un alumno para el profe. Por alguna extraña razón, pues conocí al profe tomando Radio 2 en vez de Radio 1. Entonces, cuando le explicamos que no habíamos tomado Radio 1, como por lo regular nos pasa a varios estudiantes de la UACM, que tenemos que hacer nuestro horario, ¿no? Me dijo, no te preocupes, terminamos la clase, ven al cubo. Y ahí empecé a que el profe me formara. Junto con ahora mi esposa, Gris, aprender a manejar el Adobe 3.0 de aquel entonces, ¿no? A enseñarme lo que es un cable, cómo se conecta, para qué sirve, cómo se conecta a la computadora. Después verlo en el cubo con los adaptadores para el chasis que él conectó, ¿no? Que incluso yo le dije, profe, se lo va a dar a algún técnico para que lo solde, se lo va a dar a la gente de la universidad. Y me dijo, no, ya llevamos muchos años pidiendo unas cabinas como para darles esto y que se queden otros 3 años, mejor yo los soldo. Y eran esas pláticas interminables en el cubo, hablando de la música afrocubana. Aprendí mucho. De hecho, una anécdota, participé en la Bienal de Radio con mi proyecto de Al Sabor del Son. Ese proyecto nació en el cubo del profe.
Y cuando me dice, bueno, ¿de qué vas a hablar? Y yo le dije de la música salsa, me corrigió, me dijo, la salsa no es un género musical. Y empezamos a hablar de los géneros afrocubanos, ¿no? Y de ahí aprendí que la historia de un país también se cuenta a través de su música. Hablamos del fútbol, de su pasión por el Atlante, del gusto por el vino tinto. Pasa el tiempo y tengo la oportunidad de, gracias a la profesora Maribel, de ahora ser el laboratorista de práctica de medios del plantel. Y recuerdo que lo veo entrando a las cabinas, me saluda, ya habían presentado su libro, El soundtrack de la vida cotidiana, y le comenté que en dónde lo podía conseguir. Y me dijo, en la biblioteca de Acatlán, de la UNAM, pero no te preocupes, se tarda mucho tiempo en contestarte. En su próxima sesión, llega, me saluda y me dice, mira, aquí está el libro, te lo regalo. Se le olvidó un cable para una conexión en las cabinas, porque también eran vivencias interminables, conectando, montando, quitando micrófonos. De repente echábamos a andar la consola y cuando hacíamos pruebas ya no se escuchaba nada y tenemos que volver a regresar. Y el profe era eso, el profe siempre nos compartía todo su pasión por la radio. Mi formación académica, yo siempre se los digo, ahora a los compañeros que van a tomar radio fue muy diferente. Porque ahora ustedes llegan a unas cabinas y se sientan. Y yo no. Con Fer aprendí que la radio no nada más es sentarte y prender una consola, hablar en un micrófono. La radio también implica muchas otras cosas. Y cuando el profe se va a su cubo, pues yo abro el libro y veo que tiene una dedicatoria y me gustaría compartirla. Para Ernesto Guzmán, amigo, exalumno, colega y amante de la radio y el audio, Fernando Mejía Barquera. Me siento privilegiado y honrado por haber aprendido con él, porque la vida me haya puesto en su camino. Este es un homenaje al profe en el Día Mundial de la Radio, pero esperemos que todos los que tomamos clases con él, los que aprendimos con él, llevemos presente siempre su legado y su pasión por la radio, por la música, por el deporte. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Yo creo que eso es bien interesante. Es día de emociones y es válido. Auxilio, por favor. La profesora Auxilio Heredia, de la Autónoma de la Ciudad de México. Muchas gracias. Bueno, primero quiero decir que me da muchísima envidia cuando escucho a mis colegas que tuvieron la fortuna de conocerlo y de tratarlo muy de cerca. Yo nada más quiero hacer una brevísima intervención para compartirles una anécdota que es muy linda. Yo soy profesora también de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y en alguna de las clases que doy organizo una visita en algunas ocasiones a los estudios de TV UNAM. En una de esas que fui con mis estudiantes, nos llevaron por las instalaciones y de repente por ahí hay una vitrina así con algunas reliquias y veo Fernando Mejía Barquera. Digo, chicos, miren, es profe de nuestra universidad. Y todos así orgullosísimos, no cabíamos así como pavos reales, ¿no? Digo, yo pues no conocía la grandeza de este colega, ¿no? Y mis estudiantes también se quedaron orgullosísimos, así como una reliquia y el libro del profe Fernando Mejía Barquera. También tuve la oportunidad de escuchar la presentación del libro que se hizo en la pandemia, el soundtrack de la vida cotidiana, y también tuvo un detalle lindísimo, Fernando. Me hizo llegar su libro, que de verdad es una joya. Creo que desde luego hay que agradecer a quienes organizaron este homenaje. No son palabras vacías cuando digo un merecidísimo homenaje. Y
una gran pérdida para, evidentemente, para su familia, sus amigos, pero también para la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Así es de que agradezco este homenaje y también la iniciativa de la cátedra. De verdad era una persona extraordinaria. Yo le traté muy poco, pero cuando le escuché alguna vez dar una conferencia me dejó impresionada. Dije, válgame, porque siempre lo veo uno en los pasillos, ¿no? Serio, muy así, muy discreto él, humilde, como se ha dicho acá, pero de una capacidad intelectual y de un rigor académico, como se ha comentado ya. Muchísimas gracias a las instituciones y a las colegas y los colegas que organizaron este homenaje. Y deberíamos hacer uno así también en nuestras instalaciones de la UACM. Se merece, Fernando, no solo un homenaje, este y otros más. Gracias. Muchas gracias. Sí, por favor, Rosario. Rosario, también de la Autónoma de la Ciudad de México, compartían el plantel Cuautepec. Igual agradezco este homenaje y la oportunidad de estar aquí. En realidad, mi experiencia con el profesor Fernando es que desde que llegamos a Cuautepec fuimos vecinos de cubículo. No tuvimos una gran amistad explícita porque creo que soy un poco seria y él bastante serio. Sin embargo, lo fui conociendo por lo que pasaba al lado de mi oficina y escuchaba justamente siempre la música. Y decía, ay, como que tenemos cosas de coincidencia, porque había piezas que también me gustan. Poco a poco fui haciéndome una apreciación de su persona, en términos de verlo como un hombre altamente respetuoso. Siempre me habló con amabilidad, pero al mismo tiempo con un gran respeto y una gran confianza. Recuerdo que fueron pocas las charlas que tuvimos, pero cuando él me pidió un par de favores de tipo administrativo por el trabajo que cuando se quedaba solo en el eje porque sus colegas estaban de sabático, por ejemplo, me pedía que le apoyara en el comité de certificación. Y yo decía, bueno, ¿por qué si no soy de su eje? Ajá. Pero me lo pedía y yo siempre accedí y como que poco a poco fuimos teniendo algo de confianza y me quedo pensando en que la amistad es un fenómeno tan subjetivo que no siempre necesita ser explícito de abrazo, beso y demás, porque estaba yo acostumbrada a siempre pasar y ver que estaba ahí. Ajá. Y sugerir a mis estudiantes, oye, tú quieres trabajar este tema para tu proyecto de titulación, tienes que ir con el maestro o con la maestra. Siempre estamos dando las recomendaciones y frecuentemente pues era un punto de referencia el maestro. Por último, creo que el nivel de confianza que alcanzamos a tener me permitió que cuando él iba a estar de incapacidad o atender su salud, me lo topé en el pasillo y tuvo la confianza de decirme que iba a pedir una licencia sin goce de sueldo. Y yo le dije, ¿y eso por qué? Me dijo, es que necesito atender un tema de salud. Le dije, pero no tienes, dije, si me permites, no tienes por qué pedir una licencia sin goce de sueldo. Has trabajado suficientemente como para que hagas ejercer tu derecho al servicio médico. Le di varias ideas, incluso hasta, no sé si todavía exista este tema del acuerdo presidencial que alguna vez he oído mencionar, que cuando uno tiene un problema de salud puede recurrir a través de un dictamen médico para atenderse y dedicarse exclusivamente a eso. Le dije, acércate a la administración y pregunta qué tienes que hacer, pero yo creo que pedir una licencia sin goce de sueldo por una cuestión de enfermedad, yo le decía, me parece que no es justo ni es válido. Desafortunadamente, poco a poco nos fuimos enterando de la evolución del caso y
pues muy lamentable, muy triste. Y finalmente yo lo que puedo decir es que en este tema de la amistad y las relaciones, a veces tenemos como ideas en las que pensamos que las cosas permanecen, que las situaciones permanecen. Ajá. Y claro, todo esto que ahora coincidimos en sentimientos y emociones, pues nos hacen reaccionar, que como seres humanos trascendemos y que movemos fibras y dejamos un legado. Todos tenemos diferente forma de trascender y yo agradezco la oportunidad de haberlo conocido como en esa parte más silenciosa. Creo que me apreciaba porque siempre nos saludábamos, llegamos a saludarnos de abrazo y beso cuando nos topábamos en el pasillo y pues estoy ya ahora inquieta de conocer ese mundo que desde incluso lo que fue la ENEP Aragón, ahora FES Aragón, yo escuchaba nombrar al profesor porque tenía muchos amigos en comunicación y él ahí también dio clase. Pues donde quiera que esté, maestro Fernando, lo abrazo y lo conservo en mi memoria y pues hurgaré el camino que ahora deja ahí para seguir en este tema de la radio, que yo creo que para nadie es ajeno como usuario, como escucha, pero en ese mundo fantástico, pues yo creo que nunca es tarde para acercarse a ello. Gracias. Muchas gracias, Rosario. Muchas gracias. Tenemos otra intervención, por favor. Adelante. Un favor, si se presenta, por favor. Sí. Buenas tardes. Soy el ingeniero Raimundo Javier Espinosa y fíjense que fue muy grato esto porque yo no conocía al maestro Fernando. A mí me invitó su sobrina, me dijo, oye, ¿me acompañas al homenaje de mi tío? Sin embargo, tuve como imagen paterna a mi hermano mayor, que fue el profesor Ángel Rafael Espinosa, y siempre me llevaba a las clases de sociales, y me acuerdo que daba metodología de la investigación y eso, y luego muchos me decían, ¿qué tiene que hacer un ingeniero acá? Bueno, pues es que es parte de la vida, ¿no? Y ahorita que empecé a oír todo lo que el profesor Mejía Barquera hizo, esa anécdota que compartió el compañero, en la cual le estaban recomendando sus propios libros, la verdad es que a mí sí me conmovió, me hizo llorar, porque bueno, trascender para mí es atravesar y ascender, ¿no? Y entonces él trascendió y ascendió, ¿no? Entonces y yo de chiquito, ahorita vi que había personas de radioeducación, yo oía a Emilio Bergendi, ¿no? Ahí con no me despierten a gritos, de puntitas es mejor, ¿no? Y yo nací con eso y cuando puedo todavía lo escucho. Ahora ya hay nuevas, ¿no? Con Manuel Chávez y soy me gusta la radio, oírla, soy un radio escucha. Entonces dije, no puedo dejar de decir algo, ¿no? Porque volteé y Ana Mejía estaba llorando y yo me volteé porque yo también, entonces dije, no, pues ya, que no me vean, ¿no? Pero sí fue muy, sin haberlo conocido, yo no conocía nada de él. Cuando me dijo, acompáñame, yo lo googleé y dije, pues está interesante, ¿no? Sí, vamos. Y ya venir acá y oírlo y empezar a ver toda su narrativa de cómo fue la radio y demás, no, pues fue impresionante. Yo realmente que, ahora que ya me jubilé, que ya no trabajo de ingeniero, pues a lo mejor ahorita dijeron nunca es tarde para empezar. Se pueden retomar varias cosas de la parte social, ¿no? Yo les agradezco y gracias por tomar la palabra. Muchísimas gracias. Por favor, Carlos Padilla Ríos, director de la revista Zócalo y, pues, por supuesto, también amigo de Fernando. Gracias, buenas tardes. Hace 24 años, conociendo ya lo que sabía Fernando de la radio, invitamos a que escribiera en Zócalo. Y nos envió algunos textos
recuerdo uno, era un excelente cronista deportivo, no necesariamente exaltando el fútbol como mercancía, sino como analizándolo. Lo invitamos, pues aceptó luego. Pues nosotros en ese momento, un par de años después, tuvimos una crisis económica. Bueno, siempre la hemos tenido, pero entonces era más aguda. Y entonces dejamos de pagar. Y entonces pues ya no colaboró, pero siempre guardamos un aprecio por el talento de Fernando y la capacidad de investigación. Entonces su último libro es una enciclopedia, ¿verdad?, de la música popular mexicana. Y bueno, pues qué bueno que Graciela tuvo la certeza, la idea y la creatividad para organizar este encuentro, que pues ojalá se reproduzca más adelante de otra forma, quizá analizando sus textos académicos. Y la cátedra que van a anunciar más tarde, pues es excelente idea. Pues gracias, buenas tardes, hasta luego. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, esta iniciativa es IMER, UACM, por supuesto UNAM, y siempre digo Radio Educación. Sí. Por favor, adelante. Gracias, muy buenas tardes. Mi nombre es David Beltrán y tuve la oportunidad y el honor de ser alumno del profesor Mejía Barquera. Yo recuerdo que muchas veces preguntábamos por el profesor Barquera y nos corregía, decía, no, soy Mejía Barquera, ¿no? Respetaba mucho también su otro apellido, pero las anécdotas que han compartido aquí yo creo se quedan muy cortas con respecto a lo que era el profesor como persona, como ser humano, como académico. En mi caso, pues la parte que conocí de él fue de una ética intachable. Recuerdo que independientemente de que fueran sus alumnos o no, él permitía el acercamiento y nos asesoraba, nos brindaba todo el tiempo necesario para aclarar las dudas. Y también recuerdo que en sus clases pues me gustaba mucho tomar nota, pero por momentos pues era hipnótico escucharlo y dejaba uno de anotar, ¿no? Dejaba uno de escribir para escucharlo, para irse grabando en la memoria todos los datos que él compartía. De verdad que me parecía impresionante cómo, además de preparar su clase, parecía que todo lo tenía en la memoria, ¿no? Todos los datos, toda la información le salía de una forma muy espontánea y muy humilde, como han mencionado. La verdad es que es un profesor que, pues dentro de un mundo en donde la competencia y la lucha de egos siempre están presentes en la parte académica, pues con este profesor era completamente distinto. Las 2 horas de clase o un poco más se pasaban muy rápido gracias a que pues él hacía muy fluida por toda la información que compartía. De repente uno se podía perder escuchándolo, pues compartir todos los datos, toda la información, todas sus experiencias. Y recuerdo que incluso había ocasiones en las que se ponía a cantar en plena clase, ¿no? Como para ejemplificar sobre temas que muchos ya no conocíamos por la distancia generacional. Y pues incluso escucharlo cantar también era un deleite, ¿no? Entonces también me sentí muy feliz de ver que se le había hecho un homenaje. Cuando el primer sentimiento que tuve cuando pude ver la noticia en las redes sociales fue de incredulidad, naturalmente de dolor, de tristeza por la pérdida no solamente del profesor, ¿no? Que fue como a mí me tocó conocerlo, sino del ser humano que compartía con muchísimo gusto, como han mencionado, todas sus pasiones y pues que le dedicaba a la enseñanza, pues no sé, toda su atención con un amor prácticamente incondicional, ¿no? También a mí me tocó verlo muchas veces que salía hasta muy tarde, pues cuando ya prácticamente la universidad ya estaba casi vacía y él iba todavía con sus libros, con sus cables, saliendo de las cabinas de grabación. También me tocó ver las cabinas improvisadas, no sé, de repente hasta con cartones de huevo, lo que pudiera para poder aislar el silencio. Y como bien han dicho, para él no era una excusa el no tener el equipo, las cabinas. Siempre sabía improvisar y dar una de las mejores experiencias en la universidad. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias, muchas gracias. No sé si alguien quiera comentar algo. Pues ya se habló de esta parte del profesional, del académico, de este enseñante, del amigo, y ahora corresponde a la parte de la familia. Le doy la palabra. Adelante. Muchas gracias. Gracias a los participantes de esta mesa, la doctora Maribel Reyes Calixto, la maestra Graciela Ramírez, el doctor Martín Hernández y por supuesto la doctora Graciela Martínez Matías como moderadora. Vamos a hacer un receso breve de 10 minutos. A eso de la 1:40 nos vemos aquí para la siguiente mesa redonda que se titula Los amores de Fernando. Muchas gracias. Vida y obra dedicadas a la radio en México. Homenaje a Fernando Mejía Barquera.